Muy buenos días a todos y bienvenidos a este análisis semanal del mercado Forex para la semana del 16 de noviembre. Lo que vamos a hacer hoy es planear nuestra semana de trading básicamente. Vamos a encontrar o vamos a hacer una especie de rayones dentro del gráfico para poder encontrar cuáles son las zonas en las que nos interesaría comprar o vender dentro del mercado. Es decir, qué tipo de momentos o qué tipo de situaciones específicas estamos esperando que se den en el gráfico para aprovechar nuestra ventaja estadística y poder comprar o vender dentro de ese activo específicamente. Para comenzar, como siempre lo hemos hablado, todo el análisis tiene que estar basado o va a empezar a estar basado sobre los marcos diarios, porque va a ser el marco de tiempo en el que vamos a identificar cuál es específicamente nuestra tendencia y qué tipo de zonas debemos tener en cuenta en el movimiento de las velas diarias. Esto nos ayuda un poco a filtrar esa falsa sensación de esas microtendencias que se generan en los marcos más pequeños para poder aprovechar mejor todavía el movimiento del gráfico. A manera de ejemplo, aquí estamos viendo el australiano, el dólar australiano versus el dólar canadiense. Ya tiene un movimiento bastante extendido en el cual sería un poco, es decir, si nos devolvemos al marco, al gráfico de 1 hora o de 4 horas, vamos a encontrar que la tendencia es alcista, pero en algún momento debería, por lo menos, este gráfico iniciar un movimiento bajista para ir a buscar la línea de tendencia diaria. Eso no quiere decir que tengamos una tendencia bajista, sencillamente dentro del movimiento diario estamos encontrando una especie de corrección. Entonces, lo primero, nuevamente, es irnos al marco diario, encontrar la tendencia para no dejarnos engañar un poco por esos micromovimientos de correcciones y no quedar atrapados ahí como en una especie de trampa ilógica sobre la posibilidad de empezar a vender, y aprovechar el momento en que el gráfico se encuentre en la zona en que realmente puede tener posibilidades de tomar una dirección con fuerza. Hay gente que puede ver el movimiento en caída y decir, vale, pues yo aprovecho este pequeño movimiento en caída y me parece totalmente razonable y sensato. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, como todo, Forex es un mercado, es un negocio de probabilidades. Y esto es como apuntarle un poco a la posibilidad de que el mercado se va a girar. Y como se va a girar, va a crear una situación específicamente para tu entrada. Y ahí me parece que es un poco poner las probabilidades o las posibilidades en tu contra. Si todo el mercado te está diciendo, te está mostrando, está siendo bastante ilustre contigo y te está diciendo, mira, voy en esta dirección, en este caso un movimiento alcista, no tiene sentido empezar a invertir en el mercado creyendo que el mercado va a girarse y va a empezar a hacer algo que hasta el momento no te ha dicho que vaya a hacer. El mercado puede hacer lo que quiera, pero si te está dando indicios, formas, señales, luces de que va a ir al alza, pues lo mejor es seguir buscando opciones de compra. Entonces, por ejemplo, para empezar por el dólar australiano versus el dólar canadiense, aquí ya tenemos un mercado que hasta hace algunos días tenía una tendencia bajista que fue rota en esta zona, de aquí, y que al ser rota lo que estamos buscando es que cree una corrección lo suficientemente profunda para llegar a tocar la línea de tendencia que empezó a marcar desde este mínimo de aquí. Entonces, en el mínimo de abajo, donde teníamos, en este mínimo de aquí, donde tuvimos un primer testeo, luego un segundo testeo, podemos proyectar una línea de tendencia alcista para esperar un nuevo testeo aproximadamente en esta zona. Ahora, el gráfico puede venir, bajar y seguir derecho, por eso no es solamente esta la estrategia, hay que ir aumentando y colocando una serie de factores que nos den una entrada un poquito más segura. Recuerden siempre que no existe ningún tipo de entrada que sea 100% garantizado, que pueda tener un porcentaje de acierto de 100% en ningún tipo de caso. Es sencillamente una hipótesis que creamos a través de la cual esperamos que el mercado llegue a esa zona y una vez llegue a esa zona buscaremos otras confirmaciones. En marcos generales, casi que todos los dólares australianos están teniendo un comportamiento similar. Están alejados de la zona en la que han empezado a crear una especie de tendencia alcista. Tenían una tendencia bajista, han roto esa tendencia bajista y ahora están intentando crear pues una corrección. Una vez rota esa zona de tendencia bajista,
pues están buscando una corrección para poder buscar una buena opción de compra. Pero hasta que esa corrección no se dé de la forma que tiene que darse, de una manera profunda, real, que confirme el movimiento bajista, para ir a buscar esa corrección, pues no tenemos ninguna opción todavía. Estas son hipótesis que se habían creado incluso desde la semana anterior. Nuevamente, una ruptura alcista, ahí no tenemos nada, el gráfico está muy lejos de la zona en la que podríamos comprar. Dólar australiano versus el dólar neozelandés, la misma situación. En este caso, por ejemplo, el gráfico no ha roto su tendencia bajista. Entonces aquí lo que esperamos es que tenga una corrección, porque el movimiento de caída está demasiado prolongado, que tenga una corrección y que en esta zona nos dé la oportunidad de volver a vender. Normalmente, ¿qué suele suceder? El gráfico viene a estos niveles y cuando regrese, va a regresar a la zona de la línea de tendencia. Suele, que puede pasar otra cosa diferente, pero volver a la zona de la línea de tendencia bajista y encontrarnos con una posibilidad de rebote en el gráfico. Entonces, recomendación, no tomar la entrada justo cuando llegue. Hay que esperar que una vez llegue a esa zona, en marcos más pequeños nos dé una confirmación del cambio de la estructura del precio para poder tomar la entrada. Pero esta, por ejemplo, es el tipo de observación que dejamos hecha desde hoy, que estamos iniciando semana, y esperamos que el gráfico llegue a esa zona. Hasta que no llegue a esa zona no nos está dando oportunidad de entrada de nada. Nuevamente, el gráfico diario es un gráfico bajista. De hecho, si lo colocamos aquí, vamos a darle un poco menos de zoom. En este último momento es bajista. Obviamente hay 40.000 maneras de trazar la línea de tendencia. Entonces puede haber gente que llegue y la haga así, o que la haga de otra forma, o que la ponga desde aquí. Hay 40.000 formas, 40.000 maneras de hacerlo. Entonces, llegar a hacer el análisis desde este último movimiento, aproximadamente desde agosto, y el movimiento que ha tenido desde agosto hasta hoy ha sido bajista. ¿Qué seguimos privilegiando? Ventas. ¿Por qué? Porque el gráfico nos sigue mostrando que tenemos un movimiento bajista. El dólar australiano versus el dólar americano, la misma situación del dólar CAD y del dólar franco, un movimiento bajista que rompe la tendencia al alza y esperamos una corrección. Hasta que esa corrección no se genere, no vamos a tener ningún tipo de oportunidad. El dólar canadiense versus el yen japonés me parece que tiene una opción que puede configurar un buen setup si se confirman ciertos movimientos. Es decir, en este caso tenemos una estructura bajista en el marco diario que es rota por esta vela gigantesca que tiene la capacidad de literalmente comerse todo el movimiento anterior, y ahora lo que estamos esperando es una confirmación de ese movimiento. Igual que en el dólar australiano versus el CAD versus el dólar franco versus el yen japonés, el movimiento rompe al alza y tiene una corrección. Al tener esa corrección, ahí sí empezamos a bajar a marcos más pequeños, a marcos menores, H1, H4, y esperamos un cambio en la estructura del precio. ¿Qué significa un cambio en la estructura del precio? Normalmente, ojo, porque esto no es una verdad absoluta, puede suceder así, pero también se puede dar en otro tipo de configuraciones dependiendo del marco de tiempo en el que estemos. El precio, cuando es bajista, nos va a crear mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, ¿vale? Esto es como la lógica del libro, es decir, lo que suele suceder y lo que nos han dicho que sucede en un mercado bajista. ¿Qué pasa? Que a veces el gráfico no hace este tipo de forma, no hace esta formación al caer, sino que en alguno de sus puntos viene bajando, crea un mínimo más bajo, luego crea un máximo más bajo y el siguiente mínimo no es capaz de ser más bajo del anterior y se queda a medio camino. Entonces, si se queda por aquí, luego el próximo máximo, que ahí es donde viene la situación del cambio de estructura, si logra ser más alto que su máximo anterior, ahí en este movimiento, en este último movimiento, podemos buscar una corrección para iniciar un proceso de compra. ¿Por qué podemos hacer eso así? Porque en este caso el gráfico nos está mostrando que la probabilidad acaba de cambiar, que la probabilidad ahora se ha puesto a nuestro favor para buscar un movimiento alcista. Tenemos un mínimo más bajo, que venía en teoría de un máximo más bajo, aquí un máximo más bajo, pero aquí ya tenemos un mínimo que no es más bajo que el anterior, es más alto que el anterior. Y aquí se incrementa nuestra probabilidad de empezar a buscar opciones de compra. Aquí tenemos un máximo que ahora es más alto que el máximo anterior y que este de aquí, y este mínimo nuevamente se pone más alto que el anterior y crea una especie de línea de tendencia alcista
en ese marco pequeño, ojo, en H1. En este caso, la probabilidad es que en esta corrección, como aquí ya me mostró dos máximos que son más altos, un máximo que es más alto que rompe la estructura del precio anterior, en esta corrección, en este tercer punto, buscamos un porcentaje del Fibonacci para poder entrar a comprar. Y en ese caso, apoyados también sobre la lógica de la probabilidad del marco diario, de que estamos buscando una corrección para continuar compras, entonces empezamos a comprar. Hasta que eso no suceda, esta misma figura no se dé en el gráfico, todavía no ha sucedido absolutamente nada. Hasta este momento el gráfico no nos ha dado todavía esa confirmación, no nos ha mostrado ese cambio de posibilidad de poder buscar esa venta, en este caso, esa compra, perdón, en este caso. Entonces, como no nos ha dado esa opción, pues sencillamente no entramos y ya nos quedamos por fuera y esperamos que el gráfico nos confirme. Es muy importante esperar esa confirmación, porque a veces me ha pasado millones de veces que entramos en la lógica de no, ya llegó a la zona en la que tiene que empezar a girarse y empezamos a comprar sin esperar la confirmación. ¿Qué pasa? Que el gráfico no tiene por qué hacer lo que nosotros decimos que va a hacer. Puede hacerlo, pero puede no hacerlo. Puede el gráfico continuar cayendo infinito. ¿Qué pasa? Que en esa zona tenemos una probabilidad de compra que nos da una ventaja estadística y una posibilidad de continuar este movimiento alcista que parece haber iniciado, que puede no darse nuevamente. Entonces, ¿qué estamos esperando? Por eso tengo aquí una alerta en TradingView. Es que sea capaz de romper este máximo anterior. Este máximo que en el marco de 4 horas es bastante claro, este máximo de aquí. Y una vez el gráfico cree un máximo ahí, esperamos una corrección y en esa corrección buscamos la compra. Pero hasta que eso no suceda, no ha pasado nada. ¿Por qué ponemos la alerta? Porque no me va a quedar mirando el computador durante 5 días seguidos. Entonces, esa alerta queda ahí para que en caso el precio llegue hasta esa zona, esperamos en ese momento la corrección y luego en la corrección buscamos la compra. Entonces, ese tipo de observación la dejamos hecha desde el principio de semana, porque en teoría en las velas diarias y de 4 horas que se van a ir gestando durante la semana, vamos a encontrar esas opciones de inversión. El euro australiano, la misma historia. Miren que aquí, por ejemplo, el movimiento es invertido al dólar australiano CAD, dólar australiano franco, dólar australiano yen. En ese caso teníamos una tendencia alcista que es rota al alza. En este caso tenemos una tendencia alcista que es rota a la baja. Entonces, en ese tipo de formación podemos ver un poco, ojo con esto, un poco de correlación en el movimiento. Dólar australiano moviéndose al alza, que en paridad con el euro versus el dólar australiano, pues tenemos un movimiento a la baja. Entonces, en este caso, igual que en el australiano versus el neozelandés, lo que vamos a esperar es un movimiento que nos confirme. En este caso ya nos creó una especie de tendencia bajista, una corrección del precio aproximada a esa línea de tendencia. Bueno, el euro versus el dólar canadiense, la misma situación, solo que en este caso es un poco más simple. Simple en el sentido de que lo único que tenemos que esperar es que el precio sea capaz de testear esa zona de tendencia. Esto pasa mucho, es que cuando llegamos a esa zona, estamos en este movimiento en el que el precio tiene una tendencia bajista. Luego, vamos al marco menor y en la zona en la que queremos o en la que pretendemos llegar a vender, el precio parece empezar a devolverse. Pero dos cosas que no han sucedido. La primera, todavía no tenemos un cambio de estructura claro, es decir, este mínimo no ha sido realmente traspasado por el movimiento del precio hasta este momento. Es claro que si nos devolvemos a marcos de 15 minutos, en algún momento de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto, vamos a encontrar ese tipo de incongruencias, porque claro, el gráfico aquí crea un máximo, aquí crea un máximo más bajo, aquí crea otro máximo más bajo, aquí ya hay un cambio de estructura. Lo que pasa es que en marco de 15 minutos. Y hay otra cosa que no me termina de convencer de esta entrada, y es que el precio no llegó a tocar la línea de tendencia del marco diario, ni en el marco de 4 horas. ¿Por qué no me gusta del todo? Porque me gustaría esa confirmación de más, que el precio lograra tocar esa zona. Si no lo toca, esperamos, o por lo menos yo esperaría, que en este gráfico de 4 horas sea capaz de romper ese mínimo que creó antes, para que realmente haya una ruptura fuerte. Los gráficos pequeños de 1 minuto, de 5 minutos, no son del todo, ¿cómo decirlo?, confiables, si se puede decir de esa manera. Porque las tendencias ahí suelen ser un poco transitorias. Puede tener eso durante los próximos 50 minutos y luego en la última hora cambiar la tendencia o hacer un movimiento muy brusco que viole ese movimiento nuevo que en teoría estábamos buscando. Entonces, ¿qué me gustaría? Que generara un mínimo más pequeño que esta zona de aquí. Por eso está esta línea de esta alarma puesta en esta zona.
o que sea capaz de venir a testear la línea de tendencia diaria. Por eso hay otra alarma aquí arriba. En cualquiera de los dos casos tenemos una opción para empezar a vender, pero hay que esperar nuevamente que el gráfico sea capaz de crear esa figura. Si no es capaz de crearlo, aquí hay una pelea entre compradores y vendedores que a ninguno de nosotros nos interesa meternos en la mitad, porque podemos salir perdiendo dinero. Entonces el setup está, digamos, como una opción para entrar a vender, pero hasta que no confirme esa opción, ya está en la zona en la que nos interesa vender, pero hasta que no confirme esa opción de venta, hasta que no configure nuevamente un cambio de estructura en los marcos más pequeños, todavía no ha sucedido absolutamente nada. Tenemos que esperar a ver el precio que hace. El euro libra, realmente para mí aquí no hay mucha cosa. Nuevamente lo mismo que el gráfico anterior del Eurocat. En esa zona en la que llegué a testear ese movimiento, podríamos buscar una venta si crea una estructura que nos permita ver un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia en el micro. Pero hasta que eso no suceda no ha pasado nada. Todavía le falta un pedazo para llegar a esa zona de tendencia. El euro-yen, aquí teníamos una especie de patrón que parecía estarse configurando, pero hasta que no, nuevamente, hasta que no confirme el movimiento, no nos interesa para nada. Este movimiento es un movimiento igual que en los australianos, que venía con una tendencia bajista, pero la vela anterior es capaz de romper al alza esa línea de tendencia. Aunque, y aquí es otra cosa a la que tenemos que ponerle cuidado para no caer en ese tipo de trampas, este máximo y este máximo son bastante parecidos. El segundo, es decir, el último máximo que me creó el gráfico, parece ser, de hecho en marcos de H1, pues lo vamos a ver un poco más alto que el anterior. Esto en marco diario. ¿Listo? En marco de H4, el movimiento, el último movimiento, la última corrida del precio, nos dice o nos muestra que la posibilidad de que el precio continúe su movimiento alcista es bastante alta. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a necesitar para poder entrar en ese gráfico, en esa opción de operación en compra? Que el gráfico llegue a esta zona, que me cree otra vez el movimiento que les mencioné, que venga a esta zona, y aquí en este momento que me cree un máximo más alto que el anterior en marcos pequeños. Cuando me haga ese movimiento, venimos a buscar un movimiento de corrección, y en la corrección compramos, ¿vale? Cuando el movimiento cree esta corrección, esto en marcos pequeños, ahí venimos a comprar, porque podemos esperar un movimiento más o menos así. Entonces, nuevamente, marco diario, encontramos la zona en la que queremos comprar, si es que queremos comprar o vender, lo que sea que estemos viendo en ese momento en el gráfico, y aquí esperamos esta configuración, que el gráfico llegue a esa zona. Una vez llegue a esa zona, nos dé un máximo más alto que el anterior en marcos pequeños, y en la corrección entramos en compra. Pero hasta que no se dé esa confirmación, es mejor quedarnos absolutamente quietos. Si no ha pasado eso, nos quedamos quietos. Por eso hay una alarma en esa zona, porque es la zona en la que creo que el gráfico debería generar un cambio de movimiento, y si no lo da, pues sencillamente no es interesante para nosotros comprar. Además, también me gusta que en esta zona podemos ver una zona bastante importante de resistencia o soporte, depende cómo lo quieran ver, en la que el precio podría reaccionar bastante bien, y además está muy cerca del 123 cerrado. Esos números cerrados son bastante interesantes. Euro neozelandés está muy alejado de las líneas de tendencia que tenemos marcadas, así que ahí no hay nada. El euro dólar está en una especie de pelea con las tendencias, porque realmente ya ha roto dos tendencias, tanto al alza como a la baja, y todavía no, es como que no se decide. Y los porcentajes del movimiento de corrección no son realmente aplicables a nuestra estrategia. Entonces, sencillamente, si no cumple las reglas, nos quedamos por fuera y no pasa nada con ese activo. Libra australiano, algo muy parecido a lo que estábamos viendo arriba. De hecho, aquí podría habernos dado alguna opción de compra, pero la línea de tendencia del diario fue rota a la baja. Entonces, yo en lo particular empezaría a buscar opciones de venta. Para poder buscar opciones de venta, quito estas cosas. Esta zona ya no me es del todo relevante. Y no es relevante porque si hubiésemos entrado en esa zona de abajo, el gráfico hubiese roto nuestra posición y lo hubiera puesto en un stop. Hay que fijarse, por ejemplo, que este movimiento de aquí hizo un movimiento al alza
y en esa nueva tendencia bajista, en ese nuevo movimiento bajista, no fue capaz de romper esta resistencia, se quedó ahí y fue rechazado por ella. Entonces vamos a ver si tenemos la capacidad de buscar ventas en esta nueva tendencia que parece que el gráfico está creando. Entonces, si nos podemos aprovechar de ella, mucho mejor. Nuevamente esperar la confirmación de los mínimos más bajos. Porque miren que el gráfico aquí tiene altos que se confirman en esa resistencia, luego me crea un mínimo, pero aquí también crea una resistencia y este nuevo mínimo ya no es más bajo que este anterior. Entonces esperemos a ver si es capaz de hacerlo, y en el retroceso, después de que me cree un bajo más bajo, en el retroceso, si tenemos un testeo con esa línea de tendencia, puede ser una muy buena opción de venta. En el LibraCAD, aquí tenía un poco de rayas que había hecho. Todo este tipo de opciones que se van rayando cada semana son hipótesis que vamos creando, pero esas hipótesis algunas se confirman y algunas otras no, porque pues no se da el movimiento que estábamos esperando. En este caso esperábamos que el gráfico tuviese la capacidad de llegar hasta la línea de tendencia, pero que el gráfico continuara un movimiento bajista. ¿Qué pasó? El gráfico nunca tuvo un cambio de estructura en los marcos menores. Como no tuvo un cambio de estructura en esa zona, pues sencillamente no vendimos y esperamos que el precio se fuera o que hiciera lo que tuviese que hacer. En este caso, si hubiésemos entrado en esa zona, el gráfico ya nos hubiera sacado con stop y pues estaríamos por fuera. Libra franco, por cierto, en esto aquí no veo mayor cosa. Libra franco, algo bastante parecido a lo que estábamos analizando antes. El gráfico debe todavía venir a buscar la línea de tendencia, lo que pasa es que está muy lejos. Miren, este movimiento me parece muy interesante. El gráfico tiene la capacidad de romper esta especie de congestión que tenía aquí con estas dos velas. En este retroceso es una excelente opción para comprar. Una excelente opción para comprar. ¿Qué pasa? Que tenemos que esperar que llegue hasta allá abajo y que una vez llegue aquí abajo me cree el cambio de estructura. Pero ya de entrada nos está mostrando que tiene, o que aparentemente tiene una fuerza al alza bastante contundente, bastante que puede vencer a los vendedores. Recuerden que el precio es un reflejo de esa subasta entre compradores y vendedores. Entonces, en este caso, como estamos queriendo buscar una opción de compra, vamos a esperar que el gráfico, en este caso, aquí, entre estas dos zonas, a ver, es que en teoría podría buscarlo en toda esta zona, pero la que más me coincide con la línea de tendencia es el 78.6 del Fibonacci o el 91% del Fibonacci. En caso de que el gráfico llegue hasta ahí, hasta esa zona, pues podemos buscar una opción de compra. Vamos a ponerle una alerta a esto aquí, esto para que nos recuerde. Ponemos la opción de compra y le vamos a crear, y cuando esto esté en amarillo es porque la alerta ya está activa. Cuando el precio llegue a esa zona, la aplicación te va a avisar que ya llegó a esa zona. Vamos a ponerlo un poco más alto para que nos avise cuando llegue ahí. Y cuando el precio esté en esa zona, esperamos el cambio nuevamente de la estructura y compramos. Libra franco, esto es libra yen. En el libra yen la misma historia de los anteriores, no hay realmente esta línea, por ejemplo, que está trazada en el libra yen, es una línea de tendencia semanal. Entonces es muy interesante lo que se puede crear ahí. Miren que este es uno de los mayores ejemplos, o de los buenos ejemplos que tenemos sobre ese tipo de cambio de estructura. Tenemos una línea de tendencia bajista. Aquí había trazado una contratendencia en el diario para poder analizar el momento en que el gráfico rompiera. El gráfico rompe a la baja el movimiento, y en el retroceso de ese rompimiento de la línea de tendencia podíamos haber tomado una opción de venta. La verdad no la tomé porque se me pasó. ¿Por qué? Porque si vamos a los gráficos más pequeños, miren que en esa zona el gráfico ya me está creando mínimos más bajos y máximos más bajos, y en ese cambio de estructura la idea es poder aprovechar esa zona del precio. Dentro de ese movimiento del 78.6 y el 61.8 en este caso, a veces logra llegar hasta el 91, pero en esta zona estos mínimos de aquí anterior ya fueron violados por este movimiento. Entonces, ya tenía una especie de confirmación de que el movimiento podía empezar una escalada bajista. Ahí donde está, incluso podría tener otra corrección y poder darnos otra opción de venta en este movimiento. Puede darse, puede que no. Vamos a ver cómo se termina de desarrollar el gráfico. Por ahora sigue estando lejos de la zona en que posiblemente podríamos vender.
Vamos a suponer que el gráfico se detiene ahí, que es el último mínimo que nos ha creado, y si se devuelve, si logra tener esa corrección, nuestra opción de venta podría estar en esta zona. ¿Por qué en esa zona? El 61% del diario, el 61 y el 78 del marco de 4 horas, y tengo una zona de soporte de resistencia aquí, bastante interesante. Entonces queda marcado como una opción que se puede crear, pero si el gráfico continúa cayendo, pues nada, no nos dio entrada y ya está, nos quedamos por fuera de él. Lo que pasa es que es muy interesante ver cómo el gráfico, solamente que en este caso lo hace en el semanal, tiene la tendencia bajista marcada, esperamos que cree un testeo al alza, y cuando vamos a ver el marco diario, miren que el testeo se da casi que de forma automática y el precio es rechazado por esa zona bastante fuerte. Libra versus el dólar neozelandés. Aquí no hay mayor cosa. Tenemos un cambio de tendencia bastante fuerte. Vamos a intentar marcar esa línea de tendencia a ver cómo nos crea, o si no nos crea oportunidades, este rompimiento de la línea de tendencia, y esperamos que el gráfico nos dé otra opción, nos dé otra oportunidad para poder vender cuando estemos cerca de esta línea de tendencia. Libra dólar, algo bastante parecido. Esta fue una opción de compra que tuvimos, que asumimos la semana anterior, en esa especie de línea de tendencia alcista que veníamos trayendo en el marco diario. Vamos a ver qué tal se comporta el gráfico esta semana. La verdad, las libras están, es un poco, no sé, un poco el mercado bastante incorrecto en ese sentido. Se comporta de forma muy irregular, entonces es mejor evitar esa inversión entre lo que no sea posible. A veces el gráfico nos da unos setups muy interesantes y pues se pueden aprovechar, pero siempre es como hay que exigirle un poco más a ese tipo de activos que tienen tanta volatilidad. El tema del Brexit pues crea que cada noticia o cada fundamental que medianamente se produce en el mercado pues crea una especie de sobrereacción sobre el activo. Dólar neozelandés contra el CAD. Esto, por ejemplo, tenemos 40 opciones aquí, pero no hay realmente nada proyectado del todo. Esto es en el semanal. Vamos al diario. Nuevamente lo mismo que los dólares australianos. Teníamos una posibilidad de movimiento bajista, pero el gráfico no es capaz de confirmar el movimiento bajista, rompe al alza y ahora esperamos que tenga una corrección. Sin corrección no podemos hacer mucho. Esta operación, que la venía observando hace unos días, que de hecho la tenemos abierta, es una operación en el dólar americano versus el yen japonés. Yo utilizo TradingView para ver los gráficos, pero utilizo MetaTrader 4 para operar, porque me parece más práctico, más fácil, y a mí en lo particular MetaTrader 4 me encanta, me parece genial en todos los sentidos para operar. Pero entonces vamos a ver el movimiento que nos crea en esta zona, porque el gráfico venía metido en una especie de figura, de una especie de triángulo, que logra ser roto a la baja y nos da la posibilidad de tomar una entrada en venta. ¿Cómo nos da esa posibilidad de tomar una entrada en venta? Ya les voy a mostrar en el MetaTrader la entrada que tenemos hecha, pero miren este patrón de movimiento. La zona, el gráfico hace esto, y al crear este movimiento en esta zona, perdón, este movimiento en esta zona, esto es en H4, vale, nos muestra ese patrón es una especie de triángulo que se estaba formando, y normalmente esos triángulos tienen que romperse hacia alguno de los dos lados, ya sea al alza o a la baja. Si ya tenemos un movimiento que en el marco diario nos está mostrando que favorece las ventas porque la tendencia es bajista, podríamos intuir, entre comillas, que el gráfico debería romper el triángulo a la baja. ¿Qué es lo que pasa? Hasta que no se crea ese momento de esa ruptura bajista, todavía no tomamos la entrada. Entonces creamos la línea para saber que estábamos esperando eso, y una vez el gráfico ha creado la ruptura, ahí entramos a vender. Cuando me genera esa lógica, entonces esperamos la corrección y entramos en la venta. Voy a mostrar ahora en esta otra. Vamos a quitar por ahora esto y vamos a mostrar este. Y miren, esto es el dólar versus el yen japonés vendido en esta zona. La misma operación que estábamos viendo en el marco diario. Miren que tenemos una tendencia bajista. Vamos al marco de 4 horas. El movimiento se genera aquí.
Y si yo me bajo al marco de 15 minutos, que fue donde se hizo la operación, miren que el precio rompe esa línea de tendencia, digámoslo así, alcista que traía desde acá atrás, por ese triángulo, y en esta zona buscamos la venta. Al buscar esa venta, esperamos que el movimiento continúe esa tendencia bajista que estaba empezando a formar. Obviamente no todas las veces vamos a poder entrar tan temprano en el movimiento. A veces nos puede costar un poco más porque el gráfico o esperamos demasiado la confirmación, o el gráfico nos muestra excesivamente formas que no hemos visto antes. Entonces con el tiempo vamos a ir puliendo un poco la entrada, a ver cómo podemos entrar de mejor manera. Ahora, en este nuevo movimiento tenemos una especie de tendencia bajista creada en el marco de H1, y lo que podemos esperar es que el gráfico se mantenga sobre esa zona o sobre esa tendencia bajista. Entonces es normal que el gráfico en algún momento tenga una especie de corrección que nos vuelva a dar algún tipo de entrada en estas zonas. Por ejemplo, miren esta zona de resistencia de aquí, que puede unirse con ese 61.8 del diario y que puede unirse también con la línea de tendencia. Si nos da una corrección hasta esa zona, puede ser una buena opción para volver a vender. Cosas por ese estilo es la observación que hacemos al inicio de cada semana, a ver si tenemos opciones o no para poder comprar o vender, dependiendo de lo que estemos observando en el mercado. Bueno, y para terminar con TradingView, dólar yen, Standard & Poor's. Standard & Poor's tenía una entrada que hace un tiempo fue bajista, luego el gráfico se recuperó. El tema de las noticias con la posibilidad de la vacuna pues han creado un hype nuevamente en la posibilidad de tener una recuperación económica bastante fuerte. Entonces por ahora no hay mucha opción. El dólar franco, que suele ser un activo que también operamos bastante, que suele comportarse no igual, pero sí bastante parecido al dólar yen. Miren que tenemos igual una tendencia bajista. ¿Qué es lo que pasa? Yo no suelo tomar operaciones o trades en dos activos que puedan implicar un doble de riesgo. En caso de tomar el dólar yen o el dólar franco, si los tomas juntos y al dólar específicamente le sucede alguna cosa extraña, no sé, mañana Donald Trump se vuelve loco y se toma la presidencia a las malas y saca a los militares, o pasa alguna cosa rara, extraña, que no tenga por qué pasar, que cualquier cosa es posible en el planeta, pues nos vamos a ver doblemente expuestos a un activo que no tendríamos por qué hacerlo si escogemos uno solo de ellos para poder operar. Lo mismo pasa cuando compramos el dólar franco o el euro dólar o el libra dólar. Son activos que al final tienen una correlación directa con el dólar, y esa correlación directa pues implica una especie de doble riesgo a la hora de mantener una operación abierta. Y por último vamos a ver el oro. El oro tenía una muy buena opción de venta al llegar a los 1950. ¿Y por qué tenía una opción de venta? Porque en el marco diario teníamos una posibilidad para buscar venta por la tendencia que tenía en ese marco o en ese movimiento general del marco diario. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando trazamos tendencias pues es un poco difícil intentar predecir cuál va a ser el próximo punto alto de esa tendencia. En este caso pues ya nos mostró que era el punto alto en esa zona de los 1950, y es muy posible que el gráfico pueda venir a los 1840, 1850, o sea que todavía veamos un poco más de caída. ¿Cómo podríamos tomar una opción de venta nuevamente en ese gráfico? Esperar una corrección de un porcentaje bastante importante de esa última vela o de ese último movimiento bajista, esperarlo en esta zona, y si es capaz de venir a testear nuevamente la línea de tendencia. O sea, miren que por ejemplo aquí tenemos una corrección del 61.8 o el 78.6, y al mismo tiempo tenemos la línea de tendencia bajista que habíamos marcado antes en el marco diario. Entonces al llegar a esa zona nuevamente esperamos la corrección o el cambio de estructura, y en la corrección del cambio de estructura podemos entrar a vender aproximadamente hasta los 1820, 1830. Si esa zona podemos esperar una caída del precio del oro. Esto va a ir cayendo cada vez más porque el oro digamos que históricamente ha sido visto como un activo refugio. El gran auge del precio del oro durante el último tiempo, es decir, si miramos el marco semanal, pues antes de esta última zona habíamos tenido un movimiento alcista bastante pronunciado, y es básicamente por la cantidad de
de incertidumbres que traía el mercado. Cada vez más vamos a ver más compra de oro en cuanto más incertidumbre creen o se cree en el mercado. Pero si seguimos viendo avances, por ejemplo, en el tema de la vacuna, recuperación en algunas empresas, digámoslo, emblemáticas, o viendo que algunos sectores empiezan a recuperar su movimiento normal por el tema del COVID, pues vamos a ir viendo cómo los poseedores de oro van abandonando un poco ese tipo de activos para meter el dinero en activos un poco más rentables, entre comillas. ¿Listo? Entonces, esta es una buena opción. Esto es lo que hacemos en realidad los domingos, hacer una observación general de lo que puede llegar a suceder en el mercado y ver cómo eso puede alterar o puede darnos opciones de venta o de compra. El analizar esas zonas y el tener en cuenta esas zonas para poder buscar las opciones, lo que permite es filtrar un poco el mercado, poder concentrarnos en unos activos específicos y no estar todos los días haciendo un análisis de 30 activos diferentes. Y pues eso nos haría el trabajo bastante más difícil de lo que ya, digamos, por su naturaleza es. Espero que les haya sido de utilidad, que pasen una excelente semana de trading, que tengan muy buenos setups, que tengan muy buenas opciones. Si tienen alguna observación, pregunta, duda, sugerencia sobre alguna de las cosas que podamos ir revisando, algún activo que de pronto no hayamos visto que les parezca interesante analizar, o alguna observación diferente a lo que hemos estado viendo, pues nos lo dejan en los comentarios, que lo voy a dejar abierto para todos. Que tengan una excelente semana, un abrazo, mi nombre es Fabio Munevar y que pasen un muy buen día.